Hola, bendiciones para todos. Mi nombre es Steven Díaz y hoy sobre el marco de nuestra clase número 16 vamos a estar aprendiendo hoy un poco sobre el Concilio de las Asambleas de Dios de Colombia y también sobre nuestra identidad pentecostal. La Iglesia Manantial de Vida Eterna pertenece al Concilio de las Asambleas de Dios de Colombia. Las Asambleas de Dios fueron constituidas oficialmente en Hot Springs, Arkansas en el año 1914 con 300 delegados. Hoy en día cuenta alrededor con 68.5 millones de miembros, convirtiéndose de esta manera en la denominación pentecostal más grande del mundo. En cuanto a la visión de las Asambleas de Dios de Colombia, es extender el reino de Dios a las nuevas generaciones mediante el impulso a la iglesia, la formación de liderazgo y el cuidado a la comunidad de ministros. La misión del Concilio de las Asambleas de Dios de Colombia, bajo la dirección del Espíritu Santo, es liderar e impulsar la extensión del reino de Dios en Colombia y en otras culturas, comprometidos con la plantación de iglesias, el alcance y la educación de las nuevas generaciones y el fortalecimiento de la comunidad de ministros. Nuestras creencias o doctrinas como Asambleas de Dios se resumen en una declaración de las verdades fundamentales a las cuales se adquieren todas las iglesias de las Asambleas de Dios. 4 de ellas, la salvación, el bautismo en el Espíritu Santo, la sanidad divina y la segunda venida de Cristo, se consideran doctrinas cardinales que son esenciales para la misión central de la Iglesia de alcanzar el mundo para Cristo Jesús. Hablemos ahora sobre nuestro canon doctrinal. El canon doctrinal del concilio es de énfasis pentecostal y se basa en el postulado la Biblia como regla suficiente de fe y de conducta. Para ver las doctrinas básicas, antes debemos conocer la pentecostalidad que nos rodea y nos define. En cuanto a la definición etimológica, la palabra Pentecostés viene del griego Pentecosté, que significa el 50º día. La palabra Pentecostés se usa para referirse a la fiesta de la cosecha, celebrada el día 50 después de la Pascua. En este día sucedieron 2 acontecimientos. El primero de ellos, el descenso del Espíritu Santo, y el segundo, el inicio de la actividad de la Iglesia como tal. En cuanto a su definición histórica, su enseñanza central es el poder del Espíritu Santo dado en Pentecostés, que está vigente para todos los cristianos en todo tiempo y lugar. Tuvo su origen a finales del siglo XVIII, y el avivamiento de la calle Azusa es el referente al origen de varias denominaciones cuyo eje es el movimiento pentecostal. Los 3 grandes movimientos, el wesleyano, el avivamiento calvinista y el pietismo alemán, restablecieron el cristianismo de la iglesia primitiva. Bueno, ¿y somos pentecostales por qué? Somos pentecostales porque creemos en el Cristo resucitado, en su obra redentora y en el Rey que pronto volverá. Somos pentecostales porque creemos en el poder de la oración, porque sencillamente si no hay oración, no hay Pentecostés. Y si la oración individual es importante, la oración colectiva es dinamita. Somos pentecostales porque buscamos al dador de las señales y no a las señales como un fin. Somos pentecostales porque buscamos vehementemente la llenura del Espíritu Santo. Sabemos que debemos desear, anhelar y buscar el bautismo en el Espíritu Santo y luego de esto ser llenos del Espíritu Santo. Somos pentecostales porque damos libertad absoluta al Espíritu Santo. No lo encasillamos dentro de nuestra liturgia, lo consideramos una persona y acatamos sus decisiones. Somos pentecostales porque proclamamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo. Somos pentecostales porque es la experiencia personal la que caracteriza a un pentecostal verdadero. Los matices preponderantes de dicha experiencia son 3. El primero, el bautismo en el Espíritu Santo como empoderamiento. El segundo, el hablar en lenguas como señal inicial del bautismo en el Espíritu Santo. Y 3, el fruto del Espíritu como señal del carácter cristiano. Nuestra teología pentecostal está basada en los siguientes postulados. El primero es que partimos del texto bíblico para nuestra práctica. El segundo es que tenemos raíces cristocéntricas. El tercero es que creemos en la persona y en la obra del Espíritu Santo, en su actividad en la vida del creyente y en la iglesia. El cuarto es que propendemos por la vida santa y ética del creyente. La quinta
es que estimulamos la experiencia personal con el Espíritu Santo. Sexto, creemos en el llamado de ministros vocacionales. Séptimo, aceptamos la diversidad de ministerios. Esto quiere decir que creemos en el sacerdocio universal de todo creyente. Octavo, propendemos por la preparación ministerial. Noveno, respetamos la función por encima del estatus, el llamado por encima del cargo. Décimo, creemos que el movimiento pentecostal tiene énfasis misionero. Y por último, proclamamos la escatología de la bendita esperanza. Nuestras doctrinas bíblicas se basan en principios y verdades fundamentales que unifican el carácter confesional. Entre ellas están la Santa Biblia, el único Dios verdadero, la deidad del Señor Jesucristo, los ángeles, el hombre, la salvación, la santificación, el bautismo en el Espíritu Santo, la sanidad divina, las ordenanzas de la Iglesia y su misión, la bendita esperanza, el reino milenial de Cristo, el juicio final, el ministerio y por último la evidencia física inicial del bautismo en el Espíritu Santo. Y vamos a ver de manera detallada cada una de estas doctrinas bíblicas en la siguiente sección. Dios les bendiga. Bueno, luego de esta introducción hacia nuestra identidad pentecostal, vamos a abordar el tema del día de hoy, nuestra clase 16, que trata sobre las doctrinas fundamentales de las asambleas de Dios. Recuerda que estas son las verdades bíblicas que componen nuestra sana doctrina. Tú te estarás preguntando, ¿qué es sana doctrina? Sana doctrina es doctrina que sana. Y es por eso que en este día uno de los objetivos de la clase no solamente es que tú aprendas a conocer los contenidos de cada una de estas doctrinas, sino que tú también te puedas preparar a responder al nuevo creyente, personas que te van a preguntar sobre tu pentecostalidad, pero también sobre tus creencias y tú puedas responder de manera firme, segura y concreta. No solamente vamos a aprender los contenidos, no solamente se trata de llenar nuestra mente de información, también se trata de poder llevar a la práctica, de vivir a la vida cotidiana cada uno de estos principios bíblicos en nuestra propia vida. Por eso te voy a pedir que en este día puedas abrir tu Biblia, el texto bíblico, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 10. Dice la palabra de Dios: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Una vez más, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Y quiero que respondamos las mismas tres preguntas de razonamiento que nos van a permitir abordar este texto bíblico y poder sacar las verdades de Dios para nosotros. ¿Qué te dice este texto bíblico acerca de Dios? ¿Qué te dice este texto bíblico acerca de tu propia vida? ¿Y qué forma o qué práctica tú puedes hacer para que tú puedas llevar este versículo bíblico a tu vida propia, a tu vida personal? Que la puedas llevar a tu familia, a tu comunidad, a tu barrio, a tu nación, a tu iglesia. Quiero que te tomes estos minuticos para poder pensar y registrar tus respuestas y que luego con el profesor en la clase puedan socializar estas respuestas. Muy bien, vamos a ver nuestra palabra clave del día de hoy. Nuestra palabra clave es la palabra doctrina. Y este es un sustantivo del latín para enseñar. En un sentido general, lo que se enseña. Por lo tanto, un principio o posición en cualquier ciencia, lo que sea establecido como verdadero por un instructor o maestro. Y el principio bíblico que vamos a aprender, que vamos a extraer de esta clase, es que las doctrinas bíblicas son instrucción y confirmación de la verdad establecida por Dios para nuestra vida. Nuevamente te repito el principio. Las doctrinas bíblicas son instrucción y confirmación de la verdad establecida por Dios para nuestras vidas. Así que vamos a abordar en este día cada una de las 12 doctrinas principales que conforman las verdades bíblicas de las Asambleas de Dios de Colombia.
Ok, entonces en este momento vamos a estudiar cada una de las verdades bíblicas fundamentales que hacen parte del canon de las Asambleas de Dios de Colombia. Queremos hacer esta clase en conjunto contigo, por eso te vamos a pedir que abras tu manual en la página 220. Y vamos a estudiar la primera doctrina que nos habla acerca de la Santa Biblia. Creemos en las Sagradas Escrituras como la palabra inspirada e infalible de Dios, superior a la conciencia y a la razón sin ser contrarias a ella. No es que este libro sagrado contenga la palabra de Dios. No es que este libro sagrado nos hable acerca de Dios. Es Dios mismo hablándonos a través de este libro sagrado. Creemos entonces en el origen sobrenatural de la palabra de Dios, inspirada por Dios mismo. Creemos en la infalibilidad de la Biblia, en su inerrancia y en su confiabilidad. Sabemos que es un libro veraz y digno de nuestra confianza. En este libro, que es un libro rico en contenidos, vas a encontrar principios espirituales que tratan sobre la ética, la moral, la historia, la administración y muchas normas de convivencia. Dentro de la estructura de la Biblia tenemos al Antiguo Testamento que nos habla acerca de la preparación de la venida del Redentor, es decir, de Jesucristo. Tenemos los Evangelios que nos hablan acerca de la manifestación de nuestro Redentor. Tenemos el libro de Hechos de los Apóstoles, que nos habla acerca de la proclamación del mensaje del Redentor. Tenemos las epístolas, tanto paulinas como universales, que nos hablan acerca de la explicación del mensaje del Redentor. Y por último, el libro de Revelaciones o de Apocalipsis, que nos habla acerca de la consumación del mensaje del Redentor. Nuestra segunda doctrina nos habla acerca del único Dios verdadero manifestado en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como nuestra deidad adorable. La deidad adorable se ha revelado a nosotros de diferentes formas y maneras a través de la historia. En primer lugar, se ha revelado como el eterno existente en sí mismo, es decir, el yo soy. Se ha revelado también como el creador de los cielos y de la tierra. Se ha revelado en el caso del Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como el Redentor de toda la humanidad. En la Biblia podemos ver la distinción y la relación que la Biblia hace acerca de la deidad adorable, la relación y distinción que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero en la Biblia también vas a encontrar unidad dentro de la deidad. Ellos no operan de forma independiente ni separada. La Biblia también nos habla acerca de Dios trascendente, es decir, el Dios que está por encima y más allá del universo y de la historia, más allá del tiempo. Pero la Biblia también nos habla acerca de un Dios inmanente, es decir, que está presente en el universo y participa dentro de su creación. En la deidad adorable se reflejan también ciertos atributos, una clasificación de tres. Tenemos los atributos naturales, los atributos activos y los atributos morales. Los atributos naturales son los que reflejan a Dios lo que es Él en sí mismo, su naturaleza, su esencia. Y como ejemplo de estos atributos tenemos que Dios es espíritu, que Dios es uno, que Dios es infinito, que Dios es eterno. Para los atributos activos es la operación de Dios con el universo. Tenemos entre estos atributos que Dios es omnisciente, que Dios es omnipotente, que Dios es omnipresente, que Él es sabio, pero también que Él es soberano. También tenemos un tercer lugar para los atributos morales, que representan el carácter de Dios, lo que Él ha decidido ser por amor a la humanidad. Y entre los ejemplos que encontramos como atributos morales, tenemos que Dios es santo, que Dios es justo, que Dios es fiel, que Dios es misericordioso, Dios es amor y que Dios es bueno. Tenemos nuestra tercera verdad bíblica, y es que creemos en la deidad de nuestro Señor Jesucristo, en su encarnación sobrenatural, en su nacimiento virginal, en su vida sin pecado, en sus milagros, en la obra que hizo en la cruz del Calvario, en su muerte, en su resurrección y que como Rey va a volver pronto por su iglesia. Él mismo reconoció su deidad mientras estuvo aquí en la tierra. Él dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él manifiesta esta estrecha relación con el Padre y la participación en la autoridad con Él. Dentro de esta doctrina vemos los tres oficios de nuestro Señor Jesucristo. El primer oficio, el oficio como sacerdote, en el que representa a los hombres delante de Dios, pero representa a Dios delante de los hombres. Este sumo sacerdote no ofreció un sacrificio, sino que él mismo se ofreció en sacrificio vivo, santo y agradable para el perdón de los pecados de toda la humanidad.
El segundo oficio de Cristo es el oficio de profeta. Y es profeta porque habló toda la palabra que Dios le indicó, predijo hechos del porvenir y por último cumplió su labor de ungido. El tercer oficio de Cristo es el oficio de rey. Y lo tenemos como rey porque Él reina a la diestra de Dios. En los lugares celestiales, reina como cabeza de la iglesia. Todo está bajo su dominio. Quebrantó el poder del pecado, de la muerte, de la tumba y del infierno. Y por último, esta doctrina nos manifiesta o nos habla de la naturaleza de Cristo. Uno de sus nombres es Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros, en la que manifiesta su naturaleza divina y eterna, pero también manifiesta su debida naturaleza humana. Como hijo de Dios describe su deidad, pero como hijo del hombre su debida humanidad. Como hijo de Dios pertenece al orden de la eternidad, pero como hijo del hombre al orden del tiempo. Tenemos nuestra cuarta doctrina, los ángeles. Y creemos en los ángeles como mensajeros y ministradores de Dios. En cuanto a su naturaleza, ellos son espíritu, son inmateriales e incorpóreos. Ellos son creados por Dios y por ser criatura no aceptan la adoración del ser humano. Ellos son inmortales porque no están sujetos a la muerte. Son numerosos, es decir, que tienen un número limitado, finito, pero la Biblia nos habla que son millones de millones. Y por último son asexuales. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos no pueden procrear entre ellos mismos y mucho menos con la raza humana. En cuanto a su oficio o función, ellos ministran en el culto y servicio a Dios. Ellos ministran para ejecutar la voluntad de Dios. Ellos ministran a los herederos de la salvación. Ellos conducen al seno de Abraham a los que han muerto en Dios y por último acompañarán a Cristo en su segunda venida. En cuanto a su carácter, los ángeles son obedientes, es decir, que ellos cumplen su misión sin discutir ni vacilar. Ellos son reverentes, porque su actividad más elevada es la adoración a Dios. Ellos son sabios, y aunque su inteligencia es finita, ellos no conocen los misterios de Dios. Son humildes, son poderosos, son santos, es decir, que son separados para Dios y su servicio. En cuanto a su clasificación, tenemos al ángel de Jehová o al ángel del Señor. Es el ángel que lleva el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Tenemos a dos arcángeles, a Miguel y a Gabriel. Son ángeles principales con una posición muy elevada en el reino de los cielos. Ellos entregan mensajes de gran importancia a la humanidad. Tenemos los querubines, que son ángeles de elevada posición relacionados con los fines redentores de Dios. Y tenemos los serafines, que significa seres ardientes, que están relacionados con el trono de Dios, tal como nos lo indica Isaías capítulo 6. Tenemos nuestra quinta doctrina, el hombre. Y creemos en la creación divina del universo y del hombre, en su santidad original, en su caída y en su redención. Tres palabras claves dentro de esta doctrina: la palabra creación, la palabra caída y la palabra redención. En cuanto a la creación del hombre, sabemos que no fue un producto de la casualidad como se nos enseña secularmente. Dios lo ideó en la eternidad, lo creó y lo diseñó. Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza, compartiendo de su naturaleza con la humanidad. Dios formó al hombre y lo hizo un ser espiritual, y con esto lo dotó también de inmortalidad, esa parte de todo ser humano que nunca va a morir, el espíritu. En cuanto a su caída, fue creado el hombre bueno y justo. Sin embargo, por su propia voluntad, cayó en transgresión, incurriendo en muerte física y espiritual, que es la separación de Dios. Y en cuanto a su redención, la redención del hombre se da a través de la persona de Jesús, el Hijo de Dios. Dios dio esta promesa de restauración en Génesis capítulo 3, versículo 15. Entregó el sacrificio perfecto que restauró la comunión primaria, la comunión entre Dios y el hombre. Dios le dio victoria sobre la muerte a Jesús al prometer vida eterna a quienes creen en su nombre. Pagó Jesús entonces en la cruz del Calvario por cada uno de nuestros pecados, por nuestras faltas, por nuestros delitos, por nuestros errores y desaciertos. Y dio la posibilidad de que todos pudiéramos acceder con confianza al trono de la gracia. Nuestra sexta doctrina, la doctrina de la salvación. Creemos en la salvación por medio de la fe en la obra redentora de Jesucristo.
Dentro de las generalidades de la salvación, la primera y la más importante es que fue conquistada por nuestro Señor Jesucristo. Se recibe a través del arrepentimiento y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y hay dos evidencias, una interna, que es el testimonio directo del Espíritu Santo en la que nos habla y nos hace saber que somos hijos de Dios. Hay una manifestación externa que nos habla acerca de una vida de justicia y de santidad. Esto el individuo hace que experimente una transformación sobrenatural, convirtiéndose en testimonio para otras personas. Cada día vamos nosotros creciendo y manifestando el carácter de Cristo y el fruto del Espíritu Santo. En cuanto a la obra expiatoria de la cruz, la salvación es el principal acontecimiento de la historia y se dio allí en la cruz del Calvario. Jesús fue sustituto en nuestro lugar. Su resurrección selló la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Se restableció la comunión con Dios. Y por último, en su resurrección se basa nuestra fe y nuestra salvación. De los resultados de la salvación, tenemos y recibimos perdón de pecados. Esto es un indulto de culpas. Recibimos reconciliación con Dios porque restablecemos la comunión que tenemos con nuestro Padre Celestial. Recibimos justificación cuando somos declarados justos aún siendo culpables. Recibimos regeneración, y esto habla acerca del nuevo nacimiento, de la renovación cotidiana que tú y yo experimentamos a través del Espíritu Santo de Dios. Recibimos adopción y tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios y hacernos herederos de todas las promesas junto a Cristo Jesús. Y recibimos vida eterna, como dice Juan capítulo 17 versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Así que la vida eterna la recibimos de manera parcial aquí en la tierra, y luego en la consumación de los tiempos vamos a recibir esa vida eterna de manera total. La santificación es nuestra séptima doctrina. Creemos en la santificación por la obra de Jesucristo, por la obra del Espíritu Santo y de la Biblia como la palabra de Dios. Pero, ¿qué es la santificación? La santificación es un acto de separación de todo lo malo y de dedicación a Dios. La Biblia prescribe por eso una vida de santidad sin la cual nadie verá a Dios. Y por el poder del Espíritu Santo, nosotros podemos obedecer su mandato. Sed santos porque yo soy santo. Eso es algo que el creyente por sí mismo, en sus propias fuerzas, no va a poder lograr. Por eso hay tres medios de santificación. El primero de ellos es nuestro Señor Jesucristo, porque por su sangre somos santificados. El segundo medio es el Espíritu Santo, como santificador que nos guía en este proceso que nos va a durar y a continuar toda nuestra vida. Y el tercero, la palabra de Dios, que de manera continua nos advierte de no pecar. El proceso de la santificación se efectúa en el creyente cuando reconoce su identidad con Cristo en su muerte y en su resurrección. Somos llamados santos, pero debemos ser perfeccionados aún. Somos también santificados cuando nacemos de nuevo, y esto implica un cambio de conducta, pero también un cambio de nuestra naturaleza. Ya no tenemos esa naturaleza pecaminosa. Ahora nuestro corazón está inclinado en poder agradar a Dios. Este proceso de santificación habla de una palabra clave, que es la palabra santo, que significa apartado, escogido, separado. Y oye muy bien, tú no eres un pecador que lucha por ser santo. Tú eres un santo que lucha contra el pecado. También vemos que este proceso de santificación conduce a dos aspectos. Nos separamos de y nos separamos para. Nos separamos de el pecado y nos separamos para servir y dedicarnos a Dios. Y por último, la santificación es de posición instantánea y es práctica y progresiva. ¿Qué quiere decir esto? Que es un proceso de continua purificación que, como ya lo dije, va a durar toda la vida. Nuestra octava verdad fundamental es el bautismo en el Espíritu Santo. Creemos en el bautismo del Espíritu Santo como la promesa del Padre con la señal inicial de hablar en otras lenguas. El bautismo en el Espíritu Santo entonces es una experiencia distinta al nuevo nacimiento. Nos da una investidura de poder para la vida y para el servicio. Nos otorga dones espirituales y nos da la concesión para su uso en el ministerio.
experimentamos la llenura del Espíritu Santo, y esto es clave e importante. Experimentamos un solo bautismo, pero podemos experimentar muchas llenuras. También el bautismo en el Espíritu Santo nos lleva a una consagración más intensa a Dios y una dedicación a su obra. Y por último, incrementa nuestro amor por Cristo, por su palabra y también por los perdidos. La evidencia física inicial del bautismo en el Espíritu Santo, como nos lo dice Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 12, es poder hablar como señal inicial en otras lenguas. La número 9 entonces es la sanidad divina. Y creemos en la sanidad divina por la obra redentora de Cristo Jesús. Aquí lo que tenemos que hacer es entonces determinar las causas de la enfermedad. Y la causa última de toda enfermedad, de toda deformidad e incapacidad es el pecado de Adán y Eva. Recuerda que vivimos en un mundo caído. Y obviamente la consecuencia de la enfermedad va a ser la muerte. La enfermedad puede venir por el pecado, pero no siempre viene por el pecado. También puede venir por nuestro descuido personal, en nuestra dieta, en nuestra nutrición, en nuestra higiene personal. Pero la enfermedad también puede venir por influencia demoníaca, o puede venir por el juicio de Dios sobre sus enemigos, o simple y llanamente puede venir para que Dios se pueda manifestar y se pueda glorificar en medio de esta situación. La salud óptima, no la salud perfecta, sino la salud óptima, se logra mediante la regeneración espiritual, mediante la obediencia bíblica y mediante el conocimiento bíblico actual. Por eso la sanidad es como la mediación del Evangelio. Recibimos sanidad como un acto de gracia, de propósito divino de Dios para nuestras vidas. Recibimos sanidad por la fe, porque esa es la promesa del Espíritu Santo para nosotros. Recibimos la sanidad muchas veces a través del Evangelio. Y recuerda que la sanidad hace parte precisamente de ese proceso integral del Evangelio, donde no solamente es proclamación, es decir, predicación y enseñanza, sino que la sanidad hace parte integral, holística del Evangelio. No solamente estamos hablando de la predicación, sino también estamos hablando de la demostración de su poder. Y obviamente Dios puede obrar a través de la medicina para traer a nuestro cuerpo alivio temporal. ¿Qué esperanza podemos tener entonces frente a la enfermedad? Por medio de nuestro Señor Jesucristo podemos tener toda esperanza. Su palabra en Isaías 53, versículos 4 al 5 dice: por sus llagas fuimos nosotros curados. De esto también nos habla el Evangelio de Mateo en el capítulo 8, del versículo 17. En cuanto a la enfermedad, la esperanza que podemos tener también va a ser confirmada por la multitud de testimonios bíblicos que tenemos registrados en los evangelios, en el libro de los Hechos, sanidades que ocurrieron en las epístolas tanto paulinas como generales, hechos históricos y también los actuales. Y es que Dios permite que por medio de sus hijos se operen sanidades y milagros en el nombre de Jesús. Nuestra 10ª doctrina tiene que ver con las 2 ordenanzas de Cristo para su iglesia. Creemos en el bautismo en agua por inmersión y en la cena del Señor como ordenanzas de Cristo. Veamos un poco acerca del bautismo en agua. El bautismo en agua es un mandato para los que se arrepienten y creen en Cristo como su Señor y Salvador. El bautismo en agua identifica al creyente con Cristo en su sepultura, en su muerte, pero también en su resurrección. Declaramos que somos entonces sepultados con Cristo para ser resucitados a una nueva vida por fe con Él. El bautismo en agua también representa una declaración pública, es un compromiso público que hacemos con Cristo, pero también con los testigos tanto aquí en la tierra como allí en el cielo. Recordemos que el bautismo en agua no es un requisito para la salvación. Para ser salvos solamente necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y creer en nuestro Señor Jesucristo. Pero a todo aquel que ha creído en el Señor Jesucristo se va a bautizar. Se hace en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando nos bautizamos, esto nos une y nos identifica con la iglesia. Recuerda que no hemos sido llamados solamente a creer, sino también a pertenecer. Con respecto a la cena del Señor, se usan 2 elementos simbólicos, el pan y el vino. La cena del Señor es un recordamiento de su sufrimiento y de su muerte. También es un anuncio, es una profecía de su segunda venida. La cena del Señor es un mandato de Cristo para todo creyente sobre la tierra. La cena para los cristianos es lo que es la Pascua para los judíos.
conmemora la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nos recuerda la encarnación de Cristo y su expiación por nuestros pecados. Y por último, la Cena del Señor no solamente nos da esa lección de la encarnación de Cristo, sino que fortalece nuestra comunión y nuestra permanencia con Él. Nuestra doctrina número 11, la Iglesia y su misión. Creemos en la Iglesia como el cuerpo místico de Cristo, los ministerios divinamente ordenados y su misión evangelizadora. La palabra iglesia viene de la palabra griega eklesia, ek y de eclesia. Ek quiere decir fuera, iglesia los llamados. Quiere decir esto que la iglesia es los llamados a afuera. Pero también dentro de su significado se puede definir que es una asamblea, una congregación llamada. Es el cuerpo de Cristo. Es la morada de Dios por el Espíritu Santo con el encargo divino de llevar a cabo su gran comisión. Tiene tres connotaciones. Primera, es el lugar donde la iglesia se reúne, que es lo que nosotros hoy en día llamamos templo. Dos, el grupo de creyentes que se reúnen para adorar a Dios, que es lo que hoy en día llamamos nosotros culto. Y lo tercero, que es la que más es acertada, es la iglesia universal, como el conjunto de creyentes en todo tiempo y lugar que han aceptado al Señor como soberano en sus vidas, se han arrepentido y viven en santidad, aguardando la promesa de la vida eterna. Así que la iglesia eres tú y la iglesia soy yo. Hay algunas analogías en la palabra de Dios acerca de la iglesia. Y la primera de ellas es el cuerpo de Cristo, donde Jesús es la cabeza y nosotros somos los miembros de este cuerpo. La segunda analogía es la vid verdadera, donde Cristo es la vid y nosotros somos los pámpanos que van a dar fruto. La tercera analogía es el edificio o el templo, donde Cristo es el cimiento, es el fundamento y nosotros edificamos como piedras vivas ese edificio o templo. Y por último, la analogía del ejército, donde Cristo es el capitán, el general y nosotros somos los soldados que hacen parte de este ejército. Lo más importante de saber es que la iglesia es una comunidad encarnada que refleja la naturaleza, las intenciones y los propósitos de Dios. Como lo dijimos al inicio de esta sesión, de esta clase, la razón de ser por eso de las asambleas de Dios como parte de la iglesia es: 1. Ser una agencia de Dios para la evangelización del mundo. 2. Ser un cuerpo para la adoración a Dios. 3. Ser un canal para edificar un cuerpo de santos y para perfeccionarlos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y concluimos nuestro estudio de hoy con la última declaración doctrinal, la número 12, la bendita esperanza. Y esta doctrina la componen 5 enunciados, 5 afirmaciones y son los siguientes. El primero: creemos en la resurrección de los redimidos y el arrebatamiento de la iglesia antes de la tribulación. El segundo: creemos en la segunda venida visible de Jesucristo para establecer su reino milenial en la tierra. El tercero: creemos en el lago de fuego como castigo eterno para los impíos, Satanás y los ángeles caídos. El cuarto: creemos en el cielo como la morada eterna de los salvos. Y la última afirmación: creemos en los cielos nuevos y la tierra nueva. Veamos aspectos de cada una de estas afirmaciones. De la primera, creemos en la resurrección de los redimidos y el arrebatamiento de la iglesia antes de la tribulación. Creemos que Jesús vendrá por nosotros en las nubes. Creemos que tendremos un cuerpo incorruptible. Creemos que estaremos ante el tribunal de Cristo. Creemos que estaremos celebrando con Cristo en las bodas del Cordero. Y creemos que somos librados del castigo que va a venir para este mundo. De la segunda declaración: creemos en la segunda venida visible de Jesucristo para establecer su reino milenial en la tierra. Creemos que Jesús será establecido como Rey y soberano de la tierra. Creemos que vendrá con sus santos para gobernar la tierra por 1000 años. Creemos que este tiempo milenial traerá salvación de Israel como nación. Y por último, creemos que este tiempo milenial establecerá una paz a nivel universal. De la tercera afirmación: creemos en el lago de fuego, el infierno,
como castigo eterno para los impíos, Satanás y los ángeles caídos. Creemos que habrá un juicio final. Creemos que los pecadores muertos serán resucitados y luego juzgados. Creemos que todo aquel cuyo nombre no se halle en el libro de la vida irá a castigo eterno en el lago de fuego, como lo dice la Biblia, la muerte segunda. Creemos que la bestia y el falso profeta también serán arrojados a condenación eterna. De nuestra cuarta afirmación, creemos en el cielo como morada eterna de los salvos. Y creemos en la intención especial de nuestro Padre Celestial para tenernos cerca de Él como hijos en el reino de los cielos. Y de la quinta afirmación, creemos en los cielos nuevos y la tierra nueva. Creemos en la restauración de los estragos del pecado. Creemos en estos cielos nuevos y tierra nueva, o en su palabra hebrea, totalidad. Creemos que todo lo que fue destruido por el hombre y el pecado será restaurado por Dios. Y creemos que en este lugar, en los cielos nuevos y tierra nueva, el cielo se unirá con la tierra y allí, en ese lugar, morará la justicia. Quiero que te remitas ahí a tu manual, a la página 234. Hay una escritura que el manual nos deja sobre el juicio final. Y voy a leerlo a continuación para que tú también estés ahí en esa página, página 234. Dice de la siguiente manera: habrá un juicio final en el que los pecadores muertos serán resucitados y juzgados según sus obras. Todo aquel cuyo nombre no se halle en el libro de la vida será confinado a sufrir castigo eterno en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, junto con el diablo y sus ángeles caídos, la bestia y el falso profeta. Mateo 25:46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Marcos 9, del 43 al 48 dice: si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies y ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos y ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Apocalipsis 19:20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Apocalipsis 20, del 11 al 15. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y con esto terminamos nuestra clase del día de hoy. Recuerda que en la página 236 y 237 vas a encontrar este lindo gráfico donde te muestra los eventos futuros casi que cronológicamente. Y recuerda nuestro taller de registro que vas a encontrar en la página 239, 240 y 241. Aparte, nuestro taller de registro para la casa que se encuentra en la página 242. Recuerde que vamos a estar relacionando los libros de la Biblia con la palabra que los define y vamos a estar hablando con Dios esta semana. Vamos a iniciar la lectura de la Biblia en orden, desde Génesis hasta Apocalipsis, y tú vas a ir escribiendo diariamente lo que Dios habló a tu vida. Que el Señor te bendiga y gracias por estar conectado una vez más con la clase del camino hasta la libertad. Bendiciones.